Una pequeña introducción nuevamente. Yo soy David Soto, no tengo ninguna relación con Juan, aunque parezca que sí, sí podemos ser familia, pero no somos familia. Es una de esas coincidencias de la vida. Pero nada, trabajo con él hace 3 años, un poco más de 3 años ya. Siempre he trabajado con lo que son tecnologías web y siempre ha sido más o menos en el campo de la consultoría, pero siempre ha sido más enfocado en el campo web. Hasta que entro a trabajar con Juan en IT Impact, que ahí es que me empiezo a entrar más a lo que es el mundo de Access. Y pues de ahí es que empezamos como que a mezclar los conocimientos que ya yo tenía con ideas que él tenía en Access y que se puede hacer. Y pues hemos hecho varias integraciones. Una de las últimas más recientes es esta con Google Maps. Y pues de eso es lo que le voy a hablar hoy. Cómo integrar Google Maps con Access. No la, bueno, lo digo en la presentación. ¿Por qué usar Google Maps? Es que Google Maps está en casi todos los teléfonos, no importa si es Android o iPhone. Casi todo el mundo prefiere usar Google Maps. ¿Y por qué? Porque los datos de Google Maps están típicamente mejor actualizados que los de los otros sistemas de mapa. Y a cuestión de precio, es más o menos el mismo precio. Y mucha gente prefiere usar entonces Google Maps. Eh, las distancias que provee no son de punto a punto, sino son distancias de conductor. Y eso es muy importante porque hay muchos clientes que tienen este problema de que, por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo funciona en España porque sé que las divisiones son distintas, pero en Estados Unidos se utiliza lo que se llaman los zip codes, que son para identificar zonas postales, pero se utiliza más para muchas cosas, para esa zonificación. Y usar esos tipos de zona para distancia es bien difícil porque tiende a ser puntos céntricos dentro de la zona completa contra un punto céntrico y entonces la distancia se hace de punto a punto. Y no necesariamente uno puede llegar de punto a punto a los sitios cuando uno está conduciendo. Y pues por eso ha tomado tanto auge esto de los mapas en línea y como la tecnología GPS ha sido, pues, ha bajado su costo, pues se está usando más y más y cada día. Y muchos cambios más que hay en general. En lo que acabo de decir en una descripción gráfica es que los algoritmos típicamente van a hacer este cómputo de la línea roja. Que si yo quisiera ir a la casa de Bacardí, porque claro que quiero ir a la casa de Bacardí, eh, siempre se va a seguir por esta línea roja. Pero cuando uno realmente va a conducir, la distancia no es la línea roja, va a ser esta vuelta que hay que dar, porque tienes que salir de donde tú estás para tomar entonces una ruta que te lleve a donde tú necesitas ir. Y, y pues eso los algoritmos no los toman en cuenta. Hay algoritmos que ajustan a la curva de la Tierra, pero esta ruta nunca la van a poder hacer. Entonces, para esta integración, este, estamos utilizando un componente de .NET. Se utiliza .NET porque en Access típicamente no es fácil trabajar con objetos JSON. Sí hay librerías que lo convierten, pero cuando quieren hacer unos objetos complejos en JSON, entonces la librería comienza a tener problemas. Y entonces hay otra capa por encima que hay veces que tenemos que configurar de una manera los REST requests que hay que hacer para que salgan con autenticación o AUTH o algún token raro que se utilice.
en la autenticación y cómo se va a llamar a esos puntos REST, ahí es que necesitamos más flexibilidad y por eso decidimos usar .NET en esta solución. Porque podemos tener una gama de productos, de librerías y productos muy poderosos que no se pueden usar típicamente en Access porque no típicamente puedes añadir la referencia de REST-Chart, por ejemplo, que es la librería de, de REST Interfaces en .NET, porque no tiene el componente COM puesto, porque no está diseñado para eso. Pero sí nosotros podemos diseñar todo lo que necesitamos consumir y enviarle a Access. Y entonces exponer solamente ese pedazo que nosotros necesitamos consumir en Access en como un punto .com y simplemente lo podemos utilizar directamente, lo manejamos en .NET y devolvemos ese objeto com muy bonito consumido completo. Para, para lograr eso fácilmente, eh, necesitamos dos cosas para lograr este proyecto. Lo primero es que utilizamos VB.NET Loader por Wayne Phillips. Él lo que hizo fue una librería que te permite cargar DLL sin tener que referenciarlo o, haciendo early binding, que es lo que le llaman, desde Access. Que no tienes que añadir la referencia al proyecto, sino que puedes referenciar dónde está en el directorio el DLL y lo puedes cargar desde ese directorio sin tener que hacerle la referencia. Esto es más para cuestiones de distribución de la aplicación de Access. Si uno piensa que eso no es necesario, si para el caso que lo vamos a usar no es necesario, podemos hacerle referencia al DLL después de que esté expuesto correctamente a la interfaz con, lo podemos utilizar directamente. Y pues obviamente necesitamos una cuenta en Google Maps, porque pues ahí es que nos van a dar el acceso a los API y pues ahí es donde Google hace dinero. Para este demo estoy usando esos tres APIs en Google Maps. Lo único que filtré fue Maps y me dio esos resultados. Hay muchas librerías de JavaScript, pero en este ejemplo solamente voy a utilizar estas tres. Y si acaso solamente dos y la otra la puse por si acaso lo necesitaba en el futuro. Pero con estas tres funciona todo para este ejemplo que les voy a dar. Y pues ahora vamos a mostrarles las cosas que estaba hablando. Ok, pues aquí una, tengo una forma sencilla, porque la verdad es que para esta forma solamente quiero verificar esta dirección que estoy entrando aquí. ¿Cuál es la distancia contra unas direcciones predeterminadas que yo tenga en mi sistema? Predeterminada puede ser dónde están mis almacenes, dónde está algo que me interesa buscar. Es de esta dirección algo que me interesa buscar. En este ejemplo, yo configuré estas 6 direcciones aquí. Las direcciones no son muy importantes, son de dominio público. Así que no hay ningún problema con que esté mostrando las direcciones ahora mismo. Pero vamos a decir que ahí están mis almacenes en esas 6 direcciones. Yo quiero saber si esta dirección nueva, cuál es el almacén que me queda más cerca a esa dirección. Y entonces este botoncito va a ser mi magia y me va a buscar la distancia a cada uno de los puntos. Y pues, como mencioné, esta distancia es distancia conduciendo. O sea que desde mi punto nuevo de interés hacia cada una de mis almacenes va a haber esa distancia conduciendo. Esa distancia, cabe mencionar, está localizada para los Estados Unidos, que está en millas, pero cuando se usa
en el API de Maps viene en metros. Tengo que hacer esa aclaración porque yo sé que fuera de los Estados Unidos se utilizan metros y solamente en Estados Unidos se usa lo que son el concepto de millas. Sí. ¿Cómo yo logré que esto funcionara, que se integrara todo lo que hice y todo lo que hablé en la presentación a que me funcionara en una interfaz así tan sencilla? Porque esto solamente está demostrando la integración más sencilla, pero detrás de todo esto hay muchas cosas que yo puedo hacer. Entonces, ¿cómo yo logré eso? Eh, ok. Primeramente, yo definí un módulo de clase que pudiera contener mi inicialización de objetos de lo que es el DLL. Esto es lo que le hablé, de que decía que el .NET Loader va a buscar voy a crear las instancias desde el path que yo esté referenciando. Y me disculpan que estoy hablando como con un poco de inglés, pero es que yo estoy acostumbrado a estos términos de computación en inglés y pues algunos se me van a escapar de momento. Uno busca el path del proyecto y los referencia directamente. Si no queremos, y vuelvo, esto es algo, un tema de distribución, si no, pues pudiéramos ir a las referencias y añadirlo aquí como regularmente se haría en algún otro momento. Pero en este caso, como si nosotros tenemos un problema de distribución para nuestros clientes, pues nosotros lo hacemos así para poder distribuirlo fácilmente. Entonces llamamos el DLL donde está y creamos la clase que yo hice from scratch, que es que yo la llamé Google Maps. Inicializo la clase con mi API key que me lo da Google. Esto pues, esto es para esto es que uno hace la cuenta para que entonces uno pueda llevar a cabo estas operaciones. Y y luego defino esta llamada, que es la llamada que hace todo el cómputo entre todas las direcciones. Em, Entonces, el botón lo que está haciendo es inicializar objetos. No están puestos como los objetos strongly typed, porque como estamos haciendo la llamada por VB.NET Loader, no podemos hacer ese early binding y lo estaba haciendo el late binding. Pero si se estuviera cargando con late binding con la referencia access, entonces le pudiéramos decir que esto es un objeto tipo Google Maps Tool Model Address. Y esos son los objetos. Si requiero todas mis variables, las defino todas mis variables, las inicializo con los objetos de .NET. Entonces, creo una dirección y la paso al objeto de .NET llenándolo desde el texto. Y lo añado a mi primera lista. ¿Por qué son dos listas? Porque yo diseñé este objeto que pudiera pasarle dos listas de direcciones y él va a ser un producto cartesiano con todas las distancias. Y va a calcular cada una de las distancias en las dos listas. Entonces aquí busco mis direcciones definidas, que son mis almacenes. Pues lleno mi lista de almacenes y luego llamo mi objeto de .NET otra vez. Le paso mis dos listas y con mis dos listas llamo a Google, que eso lo voy a mostrar ahora, y entonces retorno, retorno los resultados en otro objeto.
en este objeto, que es también otro objeto de .NET, que es lo que me devuelve el controlador. Y de ahí pues puedo buscar mis atributos, que es lo que me dice que es esta dirección, la distancia fue tanta, me da todos los resultados en esos objetos. Luego de eso, pues un poco de mantenimiento, que me muestra la lista nueva, y pues eh, destruyo los objetos de records. Entonces, me estarán diciendo, eso se ve muy fácil, porque lo es. Esto me tomó un tiempo para diseñarlo, pues para que fuera fácil de consumir en esta capa de Access. Pero todo eso, todo lo que está sucediendo aquí, lo podemos ver acá. Que pues aquí estamos viendo ya más lo que pasa cuando se inicializa el objeto. Eh, y pues podemos ver que tenemos el objeto público, le estamos definiendo las interfaces para que pueda verse por COM, y que Access pueda consumir esos objetos creados en .NET. Le pasamos el key de Google para que pueda hacer todas las operaciones. Y pues acá hago las operaciones en base a cada una de las listas y voy construyendo el resultado. Eh, Aquí, fuera de lo que es esto, eh, son casi todas llamadas a Google. Y pues son muchos objetos que están utilizando tareas asincrónicas, pero eso me dio un poquito de problema y por eso la que estoy utilizando es la versión que no es asincrónica, que son exactamente las mismas llamadas, pero quitándole la parte asincrónica. No sé cómo explicar bien por qué no funciona asincrónico, porque no era un asincrónico con evento, era simplemente la nueva programación en C Sharp, que es async y await, y no sé por qué me funcionó en una configuración en una PC, pero en la otra no me funciona. No puedo explicar por qué eso sucedió, pero en el que me funcionó en todas fue quitando las llamadas asíncronas. No hace mucha diferencia en tiempo, porque está bastante sencillo y bastante distribuido para que no sea tanto el tiempo que gasta en cargar los objetos de Google. Aquí, aquí fuera de esto, llamo este método de crear la, la matriz de distancia y pues lo que hago es ir a través de las dos listas que se crearon desde Access. Y entonces consigo una lista y voy llamando a Google para buscar cuál es, cuál es la distancia entre el punto uno y el punto 2. Hay unas técnicas en algún momento, porque para reducir el número de llamadas, uno puede concatenar muchas direcciones, pero como son direcciones completas, llega muy rápido al límite de lo que es un GET request, porque estos son GET requests a nivel del API de Google y hay que cortar. Entonces yo lo que hice fue como que cortar en la lista, hacer como enviar hasta cierto número de direcciones que yo sé que es seguro, que no se me va a quedar a mitad de una dirección. En este caso hice 10, así que le envié las direcciones de 10 en 10. Y así pude reducir el tiempo de las llamadas a Google, porque simplemente le envío 10 direcciones a Google, me das la dirección primera y 10 de la segunda lista, y pues ahí es que se ahorra mucho tiempo, porque una vez Google lo procesa y Google va a tener más poder de procesamiento que uno en general. Así que si yo le envío más cosas a Google, que Google me haga los cómputos, yo solamente tengo que consumir el resultado y construir.
el resultado para devolverlo a Access en un objeto sencillo. Esos objetos sencillos, como ven, una dirección son simplemente propiedades que están expuestas públicamente para que puedas consumirlas en Access. No hay nada. Este cómputo es más para concatenar las direcciones y no tener que concatenarlas internamente cada vez que se las voy a enviar a Google. Así que, en realidad, estas son las propiedades. Entonces, ¿por qué hay una adicional que se llama Database ID? Es porque si quiero que estas propiedades las pueda utilizar cualquier entidad después de que tenga dirección 1, ciudad, estado y zip code, yo tengo que de alguna manera relacionarla en Access, pero no necesariamente me interesa que sea esa entidad, pero sí quiero tener como una manera de relacionarla otra vez. Así que le añadí esta propiedad que se llama Database ID, que es solamente un receptor que me va a capturar un ID, cualquier número, y va a devolver ese mismo número para después de que se hace todos los cómputos. Porque en realidad si se quiere usar esto en múltiples entidades, en múltiples tablas de bases de datos, pues tengo que tener alguna manera de relacionarlo y no tener que buscarlo más veces de lo que sea necesario. Y todo esto si esto es solamente para demostrar una de las funcionalidades que hay en Google. Google tiene un montón de funcionalidades, como sabemos, y como vimos en la pantalla de configuración de Google. Y solamente estamos tocando la superficie con enviarle dos direcciones y ver cuál es la distancia entre las dos. Y no solamente la distancia de punto a punto, sino una distancia que uno realísticamente va a tomar cuando uno va a ese lugar. Como la foto que puse de la dirección hacia Bacardí, no es que voy a ir directo pasando por el agua, pasando por todas las organizaciones, porque en un helicóptero sí lo puedo hacer, pero en mi auto no lo puedo hacer. En mi auto tengo que dar vueltas. Pues esto es importante para determinar decisiones de negocio en ciertos tipos de negocios. Y pues para esto es que estamos haciendo esto. Yo sé que hubo mucho código y mucha explicación. Si tienes alguna duda, me pueden decir ahora. Por ahora, correcto, bien. Parece que no estamos, pero estamos atentos, ¿eh? Ok, pues, no, nada, yo sé que no es mucho también, y por el poco tiempo que hubo, pero si tienen preguntas, déjenme saber porque puede que se me haya olvidado algo completamente entre todas las explicaciones que tuve que hacer. Entonces, ¿podrías ir otra vez al formulario, por favor, de Access? Sí, Ok. Entonces, nosotros ahí podríamos incluir una nueva dirección en modo formulario, claro, y obtendríamos el resultado ya mismo. sí, déjame buscar otra dirección. Un segundito. Ve que estas direcciones están en dominio público. Sí, vale, vale, sí, son unas que ya tienes ahí que seguro que van a funcionar, correcto. Sí. Y que todo esto está haciendo las llamadas en vivo ahora mismo. Cogí esta misma dirección. Pero ves que las direcciones cambiaron.
porque cambié mi dirección de interés y pues Claro. me hizo el cómputo en modo real a donde yo quería ir y pues me trajo las distancias nuevas. Vale, Y entonces sí, lo que te ha dado son 6 diferentes resultados de trayectorias que él propone, ¿correcto? sí, porque, porque una de las cosas que había mencionado era que, por ejemplo, yo tengo 6 nada más, pues porque pues fui en esa lista y pues escribí 6 direcciones de las que habían en esa lista. Pero, por ejemplo, en un cliente estoy trabajando ahora mismo, eh, era 200 esta base de datos de direcciones, hay 256. Así que es cada punto de interés contra 256 direcciones que tengo que evaluar al momento. Y funciona así de rápido como ven aquí con 6 direcciones. Vale, ¿podrías presentar el mapa otra vez? Es que no, me ha recordado hace un año y medio más o menos, me hicieron una solicitud de una app para... entonces con esto me estás haciendo refrescar y me surgen preguntas que igual nos pueden ayudar. Entonces, muéstrame por favor de la presentación, pues el mapa, que igual me resulta más sencillo definir. En este caso, lo que se necesita saber es que exacto, de un local a otro local en la ruta más corta, en este caso por peatón. En este caso es conduciendo. Vale, y si yo te pidiera en peatón, me imagino que también se podría programar o se podría determinar. Sí, se puede determinar. Por lo menos esta ruta en específico va a ser más o menos la misma. Pero en el API de Google se puede especificar si es conduciendo, si es transportación pública, o Ah, si es en bicicleta, o si es caminando. Pero pues yo lo tomé con el valor por defecto que era conduciendo, porque es como el caso para mí iba a ser conduciendo como quiera. correcto. Vale, vale, pues está bien. Y luego lo otro, el punto de origen, pues podría cambiar, claro. En este caso se ha puesto fijo, porque es siempre desde un punto del cliente, pero podría ser móvil. En cualquier momento de la consulta se podría hacer ese cambio. Sí, ahora mismo está fijo porque esto es una foto que tomé para poder hacer como que esta comparación Sí, claro. del punto cómo se toman los algoritmos de SQL Server que se ven típicamente que usando las fórmulas geométricas que hay estándares, pero para esto en particular no nos interesa esta distancia, nos interesa pues cuál es la distancia conduciendo, que pues podemos ver que es más que la que es directa. Sí, 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 claro, porque no vas en avión o no vas en barco, y aún así si lo hicieras tampoco llegarías en la distancia más corta, correcto. Exacto. Está bien. Bien, y entonces el código que nos has mostrado en Donet, ese código lo has hecho tú también. Sí, ese es completamente mío. Claro, entonces desde ahí conectas a las APIs de Google, que he querido entender, y desde Access pues incorporas ese código que tú has generado en .NET para poder Exacto. utilizar en Access. Ok, sí, sí, sí. Entonces, sí se pudiera haber hecho, por lo menos en los casos que yo trabajo con mis clientes, sí pude haber hecho que ese componente de .NET se conectara a la base de datos, pero no es ideal porque entonces estamos introduciendo una dependencia a la base de datos y al esquema de la base de datos y pues queríamos evitar eso y pues por eso decidí como que hacer objetos que se pudieran consumir también en Access, que sea Access el que determine cuál es la base de datos y que determine cuál es su dependencia a la base de datos, pero el componente de .NET no debería tener esa dependencia a la base de datos y debería ser agnóstico a lo que se esté usando los objetos que le esté consumiendo, sea Access o Muy, sea otro. muy bien. ¿Y esto que tú has desarrollado lo podríamos conseguir en una página web?
Tendría que preguntarle a Juan. Vale, porque en un momento dado me interesaría, pero para que lo utilicen empresas de terceros. O sea, esto es tan sencillo como un estanco de tabaco, saber lo que es, donde se vende exclusivamente tabaco, por lo menos en España, que no sé en el resto de países cómo funciona. Sí, Entonces, bien, es vendiduría de donde venden tabaco, ¿vale? Entonces, lo que me hicieron la consulta en su momento es que querían saber, por ejemplo, un bar, un restaurante donde pueden revender el tabaco, debe de comprarlo al estanco más cercano que tiene, pero por una ruta andando legal, por semáforo, por paso de cebra. Es decir, si yo estoy en una avenida que no tengo un paso de cebra hasta 200 metros, tengo un estanco que enfrente, como tú has puesto una línea roja, está a 10 metros, pero por ir andando por semáforo y por un paso de cebra, al final ese estanco lo tengo a 100 metros y tengo otro en línea en la misma acera que está a 25, aunque el de frente está más cerca, tendría que seleccionar el de 25, que es el que realmente está más cerca andando. No sé si me he explicado. Eso sería la consulta que a mí me hicieron. Entonces, pues bueno, hace un par de años en App, pues dijimos que no, pues porque lo veíamos bastante complicado. sí, pero entonces, sí, esta solución te solucionaría ese problema. ¿Habría que cambiar algo? ¿Cómo así? Dime, sí. Sí, esto te solucionaría ese problema. Lo que hay que buscar es cómo configurar eso que sea andando y que no sea en un automóvil. Correcto. Y que sea en web, más que también en una app, aplicación de un móvil, que estuviera en una página pública y entonces pues que desde allí pudiera hacer la consulta el del estanco o el del restaurante. O sea, el restaurante diría, ¿cuál es el estanco donde tengo que comprar tabaco? Pues entraría en esa página web, haría la consulta y le diría, este estanco. Vale, pues ahí, hola, buenas, vengo a comprarte tabaco. Pues eso funcionaría bien si es para que le compren al estante de tabaco. Ahí se acopla algo, oigo. Ajá. Repite, por favor. Sí, eso trabajaría bien para el comerciante de tabaco, porque estas consultas no son gratuitas. Estas consultas tienen un costo que es bien bajo el costo, pero si haces un volumen muy alto puede que suba mucho el costo. Así que una página pública sí está bien, pero yo aún así la protegería a través de un login o algo. Vale, No vale, se pudiera entendido. hacer. Pero esto se podría llegar a hacer, ¿correcto? Sí, 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 vale, vale, ese es el tema. Pues, ok, como va a venir aquí a Madrid, me parece Soto, pues hablaremos con él. Sí. Venga, Este muchas año gracias. prometido que nos va a visitar. Sí, sí, vale, vale. Pues si hace 3 años creo que también nos visitó, pues ahora también. David, yo tengo una duda. Esta librería DLL que tú te has montado en .NET, ¿eso se podría hacer desde directamente la librería? Todo ese código que tienes en .NET, haberlo hecho directamente en Access. Imagino que no, ¿no? Que por eso lo has hecho en .NET, pero sí se pudiera hacer. El problema es manejar los objetos. Eso yo lo toqué un poquito al principio, pero entonces esas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, la optimización que hice de enviarlo de 10 en 10, sí. esa optimización fuera mucho más difícil de hacer en Excel. Porque Ah, vale. entonces porque ya yo como que tengo la lista de strings. Y entonces como ya tengo la lista de strings, puedo partir la lista que tengo como que en una lista de listas de 10 que fue el ejemplo que di. Pues entonces yo tengo, para darte el ejemplo de mi cliente, son 256. Al principio sí, yo estaba haciendo 256 llamadas cada vez que pedía una dirección, pero eso no es óptimo. Entonces, pues vi que Google sí puedes enviarle más de una dirección en una sola llamada, pero entonces
tienes este problema que lo tienen todos los servidores web, que para un URL específico, no importa cuál sea URL, tienes una máxima cantidad de caracteres. Entonces, cuando uno tiene una lista enorme de direcciones que ya tienen muchos caracteres, puede tener 50, sí, de 50 a 100 caracteres una dirección, dependiendo de lo largo que sea. Pues entonces, ¿cómo uno puede jugar con, ok, tengo 200 direcciones, estoy moviéndome en un record set, pero yo necesito hacer como que grupos más pequeños para entonces consumir ese grupo más pequeño para hacer un resultado, para entonces consumir el próximo grupo? Esas cosas así se pueden hacer en Access, pero son más complejas de hacer en Access que en .NET. Ya, entiendo que en .NET y en César, que es lo que me ha parecido que estabas usando, tienen más herramientas en el código para gestionar eso, que dentro de Visual Basic, el que tiene Access. Ya. Ujú. Sí. Y entonces, otro beneficio de hacerlo en .NET, que es un beneficio incidental, pero un beneficio, es que para hacer eso que hablamos de lo del tabaco, se puede solamente exportar e importar al proyecto de tabaco y ya. Sí, correcto. Y pues por eso también nos fuimos por esa dirección de .NET, porque pues, si entonces hay que girar ese proyecto, entonces necesito hacerlo en una página web, pues entonces solamente es importar ese resultado y usarlo allá en el servidor web. Ujú. Oye, Muchas gracias. David, Sí. para mí más interesante que Google de esta charla es la posibilidad de utilizar código.net desde Access. Eh, Porque hay cosas que uno encuentra escritas en .NET, andas buscando la manera, pues, no sé, de una firma electrónica, una cosa de estas, y, y encuentras código en .NET y no lo encuentras para Access. Entonces, ¿cómo sería? Ilústrame, que soy completamente novato en .NET. Yo me encuentro un código de .NET que me interesa, ¿cómo lo convertiría en una librería para Access? Vamos de nuevo al ejemplo. Vaya caja de Pandora se acaba de abrir. Sí. Es que va a depender del caso, pero en general no se va a poder utilizar ese código directamente en Access. Va a haber que crear una interfaz, aunque sea llamando a los mismos métodos, haciendo exactamente lo mismo, pero vas a tener que crear una interfaz. Esa interfaz se llama las interfaces COM. Y pues aquí hay un pequeño ejemplo de cómo exponer este modelo que tiene solamente pues las propiedades, pero pues aquí hay como que una pequeña demostración de cómo exponer las cosas. Uno tiene que exponer individualmente estas propiedades para que entonces Access las pueda ver y las pueda consumir. Eso se define en una interfaz. Esta interfaz de aquel objeto que estaba mostrando. Que ves que tengo que ir aquí y decirle, esta es la propiedad número 1, esta es la número 2, esta es la número 3, esta es la número 4, y tengo que darle un identificador a cada uno, y tengo que decir, esta interfaz sí, puedes enviar y recibir por esta interfaz. Es otro mundo, y es cierto, es una caja de Pandora, pero te permite hacer eso, por ejemplo, eh, no sé dónde está, pero no sé dónde está. Por ejemplo, hay otro caso cuando tengo unas listas dobles. El problema inicial que tenía era que me iban a dar muchos zip codes y yo tenía que computar la distancia entre todos los zip codes, pero no se hizo porque eran demasiado combinaciones. Lo que yo pude hacer es que, me imagino que esto es un poco más difícil en Access, yo pude hacer
yo pude crear un objeto como si fuera ellos lo llamaron objeto, era como para un juego, el original, era como para un duelo. En duelo uno tiene persona uno contra persona 2 y pues en ese duelo hay un resultado, uno de los dos ganó. Pero cuando uno busca los resultados del duelo, uno puede, no necesariamente estar buscando persona uno contra persona 2. Uno también puede buscar persona 2 contra persona uno y se supone que es el mismo resultado. Pero entonces cuando yo estoy optimizando una búsqueda de direcciones, porque me va a costar dinero si hago la misma búsqueda 2 veces en Google, porque después de cierto punto el costo se vuelve alto, es como un costo exponencial. ¿Cómo yo evito de que no buscar los resultados de persona uno contra persona 2? No me importa del orden que me venga. Y pues yo encontré un código de juego y era de un juego que pues lo pude adaptar y entonces lo convertí en .NET y entonces eso lo incorporé en lo que es la lista de direcciones, que es un caso más o menos pues, de qué cosas son más fáciles de hacer en .NET y que se quisieran adaptar en Access para hacer. Pero eso sería un tema completamente aparte que puedo venir otro día y pues puedo explicar un poquito más, puedo ir como que un taller más paso a paso de cómo construir un objeto en .NET para entonces ponerlo en Access. ¿Cuándo has dicho Pues que nos va a dar esa charla? te esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? A mí me interesa muchísimo. Pues, eso, Querido. eso es otro tema, pero sí, tengo que irme como que completo y explicar cada cosa una a una, por qué lo estoy haciendo así, por qué no, y entonces unos trucos que también encontré en la marcha, por qué estoy exponiendo unas cosas, por qué no estoy exponiendo unas cosas, como un laboratorio de desarrollo. Pues eso sería interesante, David. Yo creo que nosotros nos lo vamos a apuntar para que no se nos olvide preguntarte en otra ocasión a ver cuándo nos puede dar una charla de esa. Y voy a ver, voy a ver si puedo preparar también un caso un poquito más sencillo, que no tenga que ser como que tantas llamadas y tantas optimizaciones, que sea algo sencillo. Pues eso sería muy, muy, muy interesante. Porque es que es lo que te digo, ahí buscas cómo hacer determinadas cosas y encuentras montones y montones hechas ya en .NET. Recuerdo, por ejemplo, para la factura electrónica estaba todo hecho ya en .NET. ¿Cómo metes esas clases que había creadas en Access, ¿no? Entonces, sería muy, muy interesante. Sí, pues sí lo puedo. Yo puedo preparar algo en definitivo. Y pues en otra ocasión, pues podemos hacer como que un pequeño taller en cómo hacer eso. Pues sería una maravilla. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Y el módulo ese que tenías para cargar librerías sin tener que cargar referencias. Este es una clase de Access. Está aquí, que es una clase grandísima. Esta la hizo Wayne Phillips, aunque aquí está la dirección, pero no sé si esté funcionando ahora mismo esa dirección. Pero la pueden conseguir aquí. Si no, le pueden preguntar a Juan, me pueden preguntar a mí, yo les puedo compartir la clase. Pero la clase viene sin ninguna garantía. Por esto fue dicho por el autor de la clase, sin ninguna garantía, pues se usa. Y si tienen algún problema, pues entonces tendrían que buscar cómo resolverlo. Pero a mí me ha funcionado de maravilla. No es la única integración que tengo, que es integrando con objetos de .NET. He hecho otras integraciones con esta librería y no he tenido ningún problema. Y esos objetos que son DLLs, dices. Sí, son DLL
un DLL. Esta es la estructura que tengo para ese proyecto de integración. Que tengo la base de datos de Access que recuerdan que tenía el path que era la librería de Maps, que está aquí, y pues ahí están todos los DLL. Entonces que yo le di mi DLL, que es el que está compilado completo, que es ese que está ahí señalado. Pero entonces este DLL usa el resto como dependencia, pero solamente se necesita esto. Y solo vale para DLLs, no para cargar otras referencias, ¿no? Ahí se la debo. Que me parece que solamente DLL porque hay que exponer el proyecto que sea visible en COM. Para eso hay una propiedad por aquí. Esta, la de registrar para con interop. Sí, hay que registrarlo y hay una serie de pasos que hay que tomar, pero Nos vas a eh, explicar en otra charla. sí, sí, Ujú. es parte de la serie de pasos que hay que es más como una lista de cosas que hay que hacer. No es difícil, pero hay que tenerlas en mente. Y si no te hace falta, pues no puedes estar rompiéndose la cabeza mucho y solamente te faltó algo en la lista. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la voz o algo? No. No, estamos aquí. ¿Alguna otra Vale. No, pregunta? es que le he cortado el sonido a, a más pega ahora. Ahora sí, me has quitado a Ah, mí el te sonido. lo he parado yo, que es que estabas escribiendo y se estaba metiendo el ruido. Perdón, es verdad, pues lo quito. No, pero vamos, que si no estás escribiendo ya puedes activarlo. Sí, ya, gracias. Vale. Si no tienen otra pregunta, hasta aquí mi presentación. Chicos, a tiempo estáis, ¿eh? No, es cuestión de encontrarle y buscarle una necesidad, que yo la tengo, pero bueno, me ha abierto un poco los ojos de que igual puedo resolver un tema. Lo otro es que la otra consulta que me ocurre es que habría que tener todas las direcciones de destino, ¿correcto? Sí, eso sí. Catalogadas, ese es el tema. Pero bueno, en las direcciones de todos los estancos las tenemos. Lo bueno que he observado es que no hace falta, como me dijeron en su momento, el programador de la app, que me dijo, no, es que habría que dar de alta el XI de cada uno de los estancos, claro, del posicionamiento. La ventaja que tenemos aquí es que no hace falta eso, o sea, con la dirección ya es suficiente. Y las direcciones de estos locales, pues ya es seguro que están en una base de datos todos. Exacto. Correcto, sí. ¿Tú qué te refieres, Rafa? Que tenías que, con el ejemplo ese tuyo, había que Eh, meter Las coordenadas. las En las coordenadas, coordenadas, vale. correcto. El ¿Y programador cómo en su momento me dijo, uy, es que eso habría que poner todas las coordenadas de los estancos en la base de datos. Eso no ponía más que pegas. Y digo, pues dedícate al crimen, no te dediques a programar si solamente pones pegas. Pasé de él, claro. Y ya me desmotivó en ese proyecto, ¿no? Pero claro, esto lo hace más viable, este proyecto. Claro, hombre, aquí tienes detrás Google, que es una gran empresa, hay que pagarle, pero como dice Sí, David, bueno, quizás para proyectos pequeños, porque no, imagino que irá por peticiones, ¿no? Sí, es por volumen de peticiones, pero si Igual para una tomes, empresa pequeña no resultará caro, quizás. exacto. Si son hasta las primeras 1000 llamadas, creo, es gratis. Es de las primeras 1000 en adelante que te empiezan a cobrar. Para una empresa pequeña puede que sea nada el costo inicialmente. El problema es cuando son 100.000 y pues volúmenes enormes de llamadas, pero cuando son poquitas llamadas no es, son centavos lo que uno paga en realidad. Ujú. Sí, pues eso, depende de la empresa.
que pida un desarrollo de esto y depende de su volumen. Si tiene mucho volumen, se supone que una empresa que puede costear ese precio del servicio de Google. Sí, entonces lo que estaban hablando de la codificación geográfica, yo tengo un método de eso aquí. De validar dirección, él toma una dirección como la pasé en Access, y entonces la convierte a coordenadas geográficas utilizando Google también. Ujú. Pero tú se la tienes que dar en... No, a Google nada más que hay que dársela no hay que dársela en coordenadas, ¿no? No, no hay que dárselo en coordenadas, pero que Es si un se método quisiera. para alguna otra cosa que tú tienes ahí. Exacto, exacto. Si se quisieran las coordenadas para algo, pues yo construí un método para conseguir las coordenadas y se le pasaba la dirección. Pero que también se puede hacer, que si se necesitaran las coordenadas por X o Y razón, pues que también las puedes conseguir utilizando Google. Ajá. Interesante. Muy interesante. Sí, buen trabajo, muy trabajo. ¿Y el cliente, cuál sería la funcionalidad que le da? ¿Por qué tiene esa necesidad? No sé si lo has comentado antes. No, es que ellos tienen un entrenador, ellos tienen su cliente. Y ese Sí. cliente, ellos tienen un banco de entrenadores y ellos buscan cuál entrenador está más cerca de ese cliente de ellos, entonces le envían Vale, eh, muy bien. el más cerca que está. Sí. Sí, sí. Ah, vale, muy bien. Hostia, qué bueno. Entendido. Bien, pues por mí está bien, te agradezco tu tiempo un montón. Pues, no sé, si no tenéis más preguntas y... No, por mí no. O sea que. Yo para la próxima. No, pero como hemos dicho, la apuntamos y contamos, David, con sacarte otra charla de estas. Sí, sí, yo la preparo un poquito mejor, con un poquito más de tiempo, porque Y sé que tiempo, tenemos que reconocer que esta no te hemos dado mucho tiempo. Esta te hemos dado nada más que 3 días, que es que ha llegado. Eso es un ejercicio sencillito de cómo a partir de un código.net que consigamos por ahí, podemos convertirlo en algo que se puede usar desde Access. sí, si tienen algo que les interese usar en particular, también me lo pueden dejar llevar a través de Ángel o a través de Juan, y pues me lo envían y me lo hacen llegar, y pues hacemos como que un laboratorio, un pequeño laboratorio, como yo lo haría, no sé. No sé Sí, sí. cómo se me ocurre que sea mejor mientras voy trabajando con